En el 2001, de la mente creativa que nos trajo el laboratorio de Dexter y escenas God como estas, Omelette du fromage. y que años más tarde haría una serie animada enfocada en estos bellos personajes de Star Wars, ¿Otra vez andas de pinche ramero? Te he fallado. salió directo a Cartoon Network una serie diferente a todo llamado Samurai Jack. Esta joyita marcó a toda una generación debido a su propuesta revolucionaria en cuanto a su manera de mostrarnos acción, sus locos personajes súper basados Quédate con la que sabe cocinar. y el carisma de su protagonista, que podía pasar de partirle la mandarina en gajos a cuanto enemigo se le atravesara en el camino a encantar a todas las waifus futuristas, a pesar de que todos allí sabían de qué pie cojeaba. Y es más grande que la tuya. Muchos de los niños de los 2000 veíamos esta joya muy emocionados después de la escuela y tristemente tuvimos que esperar más de una década para verla terminar. E incluso muchos aún no saben cómo acabó y por qué hubo tanta polémica, así que por eso el día de hoy en este video vamos a resumir, analizar, poner curiosidades en la mesa y destruir un poco a esta serie que lo cambió todo. Antes de comenzar el video, no olvides dejar tu poderosísimo like para apoyarnos en la meta de llegar a los 5000 manitos arriba, suscríbete y activa la campanita, que se vienen potentes videos las próximas semanas. Y ahora sí, vamos a meterle turbo a esta épica historia del samurái más pedido del futuro. ¿Qué me ves? ¿Te gustó? Esta épica historia comenzaría un día donde un eclipse lunar dejaría libre a un antiguo demonio demasiado poderoso llamado Aku. Ese es Aku. Este, al estar encerrado tanto tiempo, casi no se podía girar y la espalda de nuevo le estaba tronando feo. ¡Ah, mi lumbago! Sin embargo, esto no fue impedimento para que comience su malévolo plan. El papá de nuestro querido samurái le contaba cómo hace muchos años, cuando él tan solo era un joven emperador, este había caído indefenso ante los enormes poderes de Aku, pero que entonces recordó que su abuelo le había contado acerca de unos poderosos monjes que vivían en la cima de un monte donde tenían un mini super. Este escaló hasta lo más alto de aquella montaña, donde los monjes le otorgaron una espada encantada con gran magia. Con ella en su poder, este decidió volver a su pueblo para enfrentarse a Aku solito y sin ayuda, ya que el héroe del pueblo vecino se la pasaba triste y deprimido en un bar por haber metido la pata tremendamente. Con el poder de esta espada consiguió petrificar a Aku en el desierto, pero al finalizar su relato le advirtió a su hijo que no bajara la guardia a pesar de la paz, porque la armonía de la que gozaban no debía convertirlo en alguien confiado. ¿Y qué razón tenía? Porque en ese preciso momento Aku apareció para atormentar a su pueblo. Las defensas salieron a hacer lo mejor que pudieron para contenerlo, pero todo esfuerzo era en vano, porque cualquier cosa que le tocaba, él la podía absorber con facilidad y luego lanzarlos de vuelta. Sin pensarlo dos veces, ese tomó de rehén al emperador. Antes de la debacle final, él le dijo a su madre que había llegado el momento de comenzar el plan de contingencia que habían ideado en caso de que este suceso llegara a darse, por lo cual la señora tomó al pequeño dejándolo en un barco de la Nación del Fuego, en el cual pudo escapar lejos de la destrucción. Aquí comenzaría la verdadera travesía, donde este niño pasaría a ser el legendario samurái que todos conocemos y amamos. Con los navegantes del mar aprendió a leer las estrellas para nunca perderse. Luego de un tiempo llegó a la India, donde luego de ver el potencial de novia que tenía esta chica para él, ¿Cómo le haría un buen... aprendió a cómo cabalgar y domar los caballos a su antojo. Posteriormente sería dejado en Wakanda, donde aprendió a combatir. En egipcio aprendió un poco más de las tipografías porque le gustaba el diseño gráfico. Y en la antigua Grecia la pasó un poco mal, que digamos, porque a este grandulón a veces se le pasaba la mano en el entrenamiento. Así su preparación continuaría un rato más, hasta que finalmente estuvo listo para ir por su destino final hacia un lejano templo en la cima de un monte. Allí este sería recibido por nada más y nada menos que por su abuela, la cual lo recogió y le dio la espada mágica con la cual ahora sí estaba listo para volver a su pueblo para acabar con Aku. De vuelta en su pueblo, este se encontró con su papá y un cómplice de Aku que le daba instrucciones demasiado confusas mientras trabajaba. Sin oír. Entendido. No. Usted no aprende, ¿verdad? Nuestro héroe, sin pensarlo dos veces, detendría a estos malévolos seres que se desintegraban fácilmente en el piso, dejando tan solo su vestimenta. Este, al escuchar lo que había hecho Aku con su pueblo, se llenó de ira y dijo que con el poder de la espada iba a destruir a ese demonio, pero entonces su papá le dio la cuota de sabiduría necesaria. Esto sinceramente es una de las cosas que hicieron que esta serie fuera tan aclamada desde su comienzo. La filosofía que se imparte desde el principio en nuestro personaje principal es muy clara. Acá vemos cómo aún es un novato que recién acaba de terminar su entrenamiento, y su papá haciendo de un pseudo Yoda que le hace recordar que el poder viene de su interior y su firmeza mental, y que la espada es tan solo una extensión de su fuerza de voluntad para vencer a Aku. Qué buen sermón, ¿verdad? Así también no está de más decir que hasta aquí hemos visto casi todo explicado, masticado, lo que es la estructura clásica de lo que en las historias se llama el viaje del héroe.
héroe. ¿El qué? Y bueno, el resto lo seguiremos viendo en este resumen, análisis auspiciado por lo sinceramente decepcionado que se mostró el papá de Jack al ver que a su hijo no le crecía la barba. Me quiero cortar las pelotas. Así entonces Jack llegaría muy decidido al templo de Aku. A pesar de todas sus artimañas, Jack consiguió dejarlo mal herido en el piso donde estaba a tan solo un último golpe de volver a quedar encerrado, pero entonces Aku usó el poder del guión para enviarlo al futuro, dejándolo devastado a Jack mientras era transportado, ya que sabía que muy posiblemente no iba a volver a ver a su amigo del fondo del mar con el que tanto había entrenado. Al llegar al futuro, muy confundido terminó destruyendo un par de carros voladores donde gente muy inocente estaba transportándose. Allí él quedó muy impactado por ver todas las atrocidades que veía en las pantallas, siendo todo esto culpa de Aku. Por ello, los chicos que lo vieron hacer acrobacias lo llevaron a un bar donde conoció a estos lomitos que lo contrataron para que los ayude a destruir a Aku. El demonio se enteraría que Jack había llegado al futuro, por lo cual enviaría a los cucarachones robóticos a atacar la base de los lomitos futuristas tataranietos de coraje. Jack, al enterarse de esto, se armó de valor, hizo su bandera y dejó todo listo para un épico combate. Aquí el lenguaje audiovisual tomaría protagonismo en la simbología, ya que veríamos por primera vez a Jack entregándose a la furia y bestialidad interna. Más allá de burlarse de cómo el cucarachón retrocedía pidiéndole piedad porque tenía familia, ¡Vaya, vaya! ¡Malévolo cucarachón se nos puso sentimental! Con cada corte que hacía, la cara de Jack se veía más embarrado de lo que salía de los robots. En conjunto esto con su expresión iba cambiando, tornándose cada vez más y más violento con sus ataques. Ya no era justicia, solo era furia interna por ver lo que Aku había hecho con el mundo que juró defender hasta quedar completamente cubierto por su ira. Un trabajo realmente fabuloso. Al abandonar la tierra, los lomitos llegaría a una espesa selva donde se volvería envuelto en una revolución, debido a que por su culpa un mamut fue cruelmente capturado y este desapareció en sus sueños para culparlo por lo que le había pasado. ¡Tú me mataste! Al despertar, fue directo a la cárcel para hablar con él. Mamut le contó que los changos que había conocido en su captura habían esclavizado a toda su raza usando el poder de una esfera que los dotaba de electricidad. Jack, en su misión de justicia, se ofreció a ayudarlos, estuvo muy cerca de llegar a su fuente de poder, pero al ver que su compañero no daba para más, decidió poner de su espada por donde no le caía el sol para reactivarlo. Al acabar con César y los demás simios, recibió la info de que debía ir hacia el norte. Al llegar a un pequeño pueblo, se encontró con un vidente que le hizo tener muy bellas visiones y también le hizo enterarse de que en este nuevo mundo existía una gema muy poderosa que podía acabar con Aku, por lo cual emprendió un viaje directo hacia ella acompañado de una chica que lo ayudó a escapar de esta ciudad. En el camino, la convivencia hacía que Jack se esforzara mucho mentalmente para mantener su visión enfocado en la misión, cuando su compañera se dormía así en toda su cara. Tranquilo, piensa en la Biblia. Encima, mientras comían, le mandaba tremendas miraditas, lo provocaba al no bañarse por días, sabiendo que esto le gustaba al asqueroso de Jack, por lo cual la parchó a la primera oportunidad que tuvo porque ya no soportaba esta situación ni un día más. No voy a permitir que me excites de nuevo, vieja sabrosa. Así, luego de pasar un par de retos, finalmente llegaron a la gema mística, pero la doña resultaba ser nada más y nada menos que Aku, lo cual hizo que se le bajara la presión a Jack después de lo que sucedió la noche anterior. Aku seguiría complicándole las cosas más a Jack porque le pondría un precio a su cabeza, por lo cual llegarían villanos y diversos personajes de todos lados a tratar de vencerlo, pero era inútil. Aku entendió que el único estilo de lucha que podía hacerle el alto al samurái era el mismo, así que creó una versión oscura de Jack usando su odio interno, el cual, al apenas encontrarse con nuestro héroe, le dijo lo que haría con cualquier persona que no siguiera las órdenes de Aku. ¡Me lo voy a coger! Jack, que sentía incómoda y rara la situación, trató de ganarle con unos pequeños juegos mentales. Yo soy tú. ¿Yo soy yo? No te pases de listo conmigo, muchacho. El combate inevitablemente terminaría desatándose a pesar de que Jack se resistió a ello. El choque de espadas causó chispas que incendiaron el bosque, pero entonces Jack pudo ver en su reflejo el odio que estaba liberando, por lo cual meditó unos segundos allí tranquilo y consiguió deshacerse de su versión maligna. ¿Y ya? En sus aventuras de 1000 leguas submarinas terminó escuchando en el bar de Moe que un viejo marinero les dijo a sus colegas que en una aventura que había tenido descubrió una antigua civilización submarina que poseía una máquina del tiempo, razón por la cual Jack partió directo para allá, donde al apenas llegar solo recibió burlas de estos seres al verlo hacer tanto drama por aguantar la respiración por 20 segundos. A mí se me hace que eres marica. Y a pesar de que él trató de negarlo, él no pudo hacer nada cuando estos notaron su vestimenta. ¿Y cómo explicas la faldita? Jack fue tratado muy bien por esos personajes que le dieron de comer lo mejor de la comida marina, desde ceviche, arroz con mariscos y sushi. Pero tristemente todo esto era una trampa porque ellos estaban trabajando para Aku, el cual también los traicionó, por lo cual ellos terminaron uniendo fuerzas con Jack. Su
Su aventura continuaría en una zona árida y muy peligrosa donde se encontró con un enorme guerrero hecho de roca. Este intentó tener un combate con Jack de cualquier manera. Al ver que él no le encontraba sentido a pelear con él, este le explicó que hace muchos años él era el mejor guerrero de su pueblo que fue destruido por Aku. Él quedó siendo el último sobreviviente de esta masacre. Aku, en vez de dejarle tener una muerte honorable, lo maldijo encerrándolo en este cuerpo que no lo dejaba morir para ir directo al Valhalla donde estaba su familia amada. Jack entendió el honor que había en esto, por eso accedió a pelear con él. El guerrero no se la podía poner fácil porque si no, no iba a acceder al Valhalla, por lo cual terminó exigiendo a Jack al máximo, el cual le dio un golpe certero que lo liberó. Entonces, él perdió así todas sus fuerzas, fue tomado por las valquirias junto con su espada y así finalmente, este honorable personaje pudo descansar en paz. I know I have to go. Así, nuestro buen Jack No Sparrow cruzaría su camino con un escocés muy basado que al ver la espada de Jack se burló de ella y de algo más. Y es más grande que la tuya. Estos terminarían trabajando juntos y formando una linda amistad porque los dos eran los más buscados del planeta. En un saltiamén la semana se fue volando y había llegado el viernes de unos pisco sours bien helados, por lo cual Jack terminó metido en un bar donde el karaoke estaba a todo dar. Al ver que estos señores trabajaban directamente con Aku, terminó enrollándose con ellos haciendo diferentes mandados, analizando las técnicas de coqueteo de Johnny Bravo y obteniendo una misteriosa gema que podía dominar el mar. Este plan para llegar a Aku no terminaría saliendo tan bien porque fue saboteado por el chico con voz de Bob Esponja. Así que te dimos un golpe en la cabeza, viejo. Pero entonces, mientras Aku estaba atento mirando la tanda de penales más importantes de la historia, este se enteró de que los niños del mundo admiraban a Jack, por lo cual él los reunió de urgencia para contarles cosas malas sobre él hasta el punto de inventarse que le había robado comida a unos osos, que era Caperucita Roja y que incluso era un huevo. ¡Mapache, qué porquería! De esta manera Jack empezaría a acumular nuevas habilidades futuristas como dar saltos súper altos al hacer un entrenamiento inspirado en los que había hecho Goku junto con este señor que no le gustaba estudiar. Picoro, termina la primaria. Aprendió también por allí a coquetear con hadas y combatió con cientos de oponentes en un mismo día hasta el punto de ser aclamado por todos en el estadio. Nuestro samurái volvería a encontrarse con Willy el escocés para salvar a su esposa. Al llegar al siguiente pueblo terminaría enfrentándose a demasiados robots que él no podía vencer por sí solo, por lo cual se escondió lo mejor que pudo, sintiendo que su final estaba por llegar. En este recóndito lugar se encontró con el creador de esos robots que le dijo que Aku le había encargado hacerlos para poder vencerlo, pero ese demonio lo usaría para destruir todo su pueblo del inventor. Debido a ello, él dotaría a Jack de un brazo robótico de un ancestro suyo para darle el respectivo boost de poder. Con esto Jack pudo vencer a casi todos los robots, pero su desgaste fue demasiado, así que imploró a los antiguos creadores de su espada mística que lo dotaran de un enorme poder para así finalmente ser el vencedor al cortar a este ser robótico por la mitad, así como lo hizo su personaje favorito de Dragon Ball Z. En su camino por los nevados, Jack se encontraría con unos monjes que le dijeron algo que lo animó mucho a emprender una épica travesía. Un gran poder reside en la cima de Fatum. Sin perder mucho tiempo, el samurái empezó a escalar este peligroso monte. En su camino venció a estos pseudo minotauros a los cuales Jack les cortó lo que en el primer momento todos pensábamos que eran sus cuernos. Pero el rival verdadero apareció varios metros más arriba en el nevado, un poderoso ser que no pararía de partirle la mandarina engajosa a Jack, dándose potentes golpes el uno al otro mientras flotaban en el aire. Al perder esta batalla contra él y por el imponente clima, este se entregó a su destino, pero en el último segundo recordó todo lo que había luchado y por quién lo había hecho. ¿Cuánta gente esperaba que él triunfara para que el reinado de Aku por fin acabe? Seres de diversos lugares y de diversas épocas contaban con él, por ello sacó fuerzas de su corazón de guerrero y llegó a la cima, donde descubrió que el gran poder al que los monjes se referían era la iluminación en su camino. Aku, al ver lo imparable que estaba haciendo Jack, contactó a una raza guerrera de otro planeta para que vayan por él. Estos le complicarían tanto la vida a Jack que se terminó metiendo en un ascensor una y otra vez y así varias veces, pero sinceramente no puedo juzgar a Jack porque la verdad, estoy haciendo este video también en un ascensor. Pero bueno, Jack les daría la cacería más complicada de sus vidas a los chicos bestias. Él caería en una trampa que ellos le pusieron y entonces cuando estuvieron a segundos de entregárselo a Aku, el líder le dijo que no lo haría porque le había tomado respeto a Jack y sobre todo cariño. Soy Joto. Aku no bajaría la intensidad, no, porque mandó a uno de sus disque más fuertes soldados para cazar a Jack, a lo que yo me pregunto, ¿por qué esperaste a Aku hasta el capítulo 20 y pico para mandarlo a pelear? O sea, si lo mandabas desde el inicio te ahorrabas el estrés y que te corten la cara y demás, ¿no?
idiota. Pero bueno, así Jack lo desarmó fácilmente. No obstante, tanta batalla loca, cargar señoras gordas y la falta de dinero sumergieron a Jack en la necesidad de recursearse para juntar unas monedas hasta el punto de vestirse de mujer. Lo suponía. Luego de comer un poco, la cordura volvió a él y pudo ayudar a un noble espartano que estaba luchando con unos robots. Este lo llevó ante su líder Leónidas, el cual estaba un poco loco después de tanta batalla legendaria, por lo cual le hizo una curiosa petición a Jack para ponerlo a prueba. ¡Oleme el dedo! ¡Leonidas, no! Entonces, luego de olerle el dedo, Leónidas armó un grupo de 300 espartanos para enfrentar a los robots. Al lado de Jack dieron una épica batalla que terminó en una victoria de la cual nuestro samurái salió con vida, a pesar de esta enorme explosión que se armó. Así, en un pequeño pueblo desolado encontraría a un viejo perturbado por los jóvenes locos que causaban disturbios. Entre ellos estaba su hija, que había sido corrompida por los potentes ritmos de Aku. Nuestro buen Jack, al escuchar esto, se puso guapo para la ocasión con los pantalones más anchos de todo el mundo futurista, y allí en el concierto se encontró con un DJ con una muy particular forma de animar a su público. ¿Dónde están las que pelan tomate? Jack, para pasar inadvertido, tuvo que seguirle el ritmo a la agendita mientras de fondo sonaba lo mejor del género urbano. No obstante, el DJ se terminó percatando rápidamente de que él era el samurái que tanto problema le estaba causando a Aku, por lo cual cambió de música para mandar a todos los jóvenes del pueblo a pelear contra él. Quiero volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí, girl. Jack no se hizo mucho problema con ese DJ, ya que él sabía que el único y real DJ que podía vencerlo era DJ Guetta. Devolvió a la chica a su papá para que tenga finalmente paz y se fue un rato más a celebrar su victoria al mejor estilo suyo. Dale, Zelda, dale, pásame la trifuerza que tengo hambre. Luego de tomarse un potente moliente y un caldo de gallina porque la resaca pospeda macabra estaba muy fuerte, este tomó un tren al sur donde una apretada damisela lo puso tan nervioso que no midió su curiosidad al hablar. ¿Son de verdad? Travieso. Este, muy pícaro, se la llevó al techo con la excusa de mostrarle la larga cosa que lo acompañaba en todas sus aventuras. Mientras veían su espada mágica, esta junto a su cómplice lo atacaron muy violentamente, por lo cual Jack, muy enojado por culpa de este romance fallido, se volvería a descargar Tinder y comenzaría un potente combate. Esto tan solo sería un calentamiento, ya que Aku usaría sus mejores artimañas para tomar su espada y usarlo en su contra. Jack huyó desesperado de esta situación, pero Aku lo contuvo en el piso con el pecho expuesto para que el demonio se la clave bien duro. ¿Qué? Sin embargo, Aku no contaba con que Jack no podía ser herido por la espada que su papá había forjado. En su épica travesía, este se encontraría con un ser marino que reconocería la nobleza en él, por lo cual lo llevó a una ruta que lo dejaría delante de nada más y nada menos que un portal del tiempo. A metros de él estaba un guardián que había vencido a cientos de guerreros que quisieron usarlo, por lo cual empezó a darle cuanto golpe pudo en todo el pobre cuerpo de Jack, rompiéndole algo más que un par de huesos. Por primera vez en toda la serie, Jack había perdido por completo la batalla. El guardián recibió un mensaje un segundo antes de mandarlo con Arceus, así que llamó a un sirviente para que se lo llevara, y todo quedaría en un enorme suspenso porque aún no era el momento de Jack para usar este portal. No puedes usarlo todavía, Samurai Jack. Aún no. El asunto entonces se pondría más turbado que nunca, ya que Jack se metería sin saber a una casa muy embrujada. Allí se encontró con una pequeña niña a la cual quiso sacar de este tenebroso lugar, pero de pronto se dio cuenta que las ventanas y la puerta habían desaparecido. En el cuarto de al lado se encontraría con una familia que la pasó súper mal por ponerle demasiada cebolla a su comida. Estos tan solo resultarían ser ilusiones que había creado un malévolo demonio que habitaba la casa y que los había capturado dejando a la niña sola. Jack también sería absorbido, dejándonos uno de los capítulos con la propuesta visual más loquísima de toda la historia de Cartoon Network. En un poderoso duelo sobrenatural, el samurái conseguiría vencerlo y traer de vuelta a la familia de la niña para que ahora sí le cocinen un riquísimo lomo saltado, pero entonces algo inesperado pasaría en la ruta de Jack, ya que delante de él aparecerían unos personajes que usaban la misma técnica, comenzando ahora sí un potente duelo Shaolin. Duelo Shaolin. Así continuaron un rato más demostrando el uno al otro quién dominaba mejor los pasos de los luchadores Shaolin, aunque Jack terminó dejando una mala impresión por ponerse a improvisar pasos muy basados. ¡Qué trolazo! Estos lo llevarían directo al templo secreto, donde se encontró con un monje iluminado que lo conoció porque él era tan solo un niño cuando este hace siglos fue a entrenar a ese mismo templo, solo que el anciano había alcanzado la iluminación para convertirse en inmortal. Él le comentó que sabía dónde había un portal del tiempo, pero si has prestado atención a lo largo de este video, creo que ya puedes suponer qué es lo que pasó. Igual aprovecho este baile bien sabroso que se mandaron los panas para recordarte dejar tu like en este video, que con eso ayudas mucho al canal para llegar a los 100,000 suscriptores, y también suscríbete para que Aku no te espíe esta noche mientras duermes.
El momento backup necesario llegaría cuando conocimos el origen de Aku. Un tiempo antes del nacimiento de Jack, los antiguos dioses habían atacado con todo su poder al origen del mal hasta dejar un pequeño cúmulo que justo cayó en el reino del papá de Jack. Este, para defender su pueblo, partió directo a atacarlo, pero sin querer causó todo lo contrario al despertarlo con ese elixir que usó. Aku, que no perdió el tiempo, lo atacó muy ferozmente y ante sus ojos quemó su ciudad destruyéndolo por dentro porque recordó que no había guardado su partida de Zelda Ocarina del Tiempo antes de salir de casa. Allí el papá de Jack se quedó congelado con cero esperanzas, pero todo cambiaría de golpe cuando delante de él apareció nada más y nada menos que él. Este lo llevaría ante unos monjes que eran la representación de Zeus y otros antiguos dioses, los cuales dotaron de mucho poder a su espada para que pueda combatir a Aku. Este partió muy furioso volando en su nave voladora. ¡Ey! Bueno, así volando llegó a atacar a Aku, que estaba muy confiado. Aún habiéndose dividido en un ejército, el demonio cayó por ser confiado y así finalmente el héroe se reunió con su familia cargando a un ancestro de Jack y dándose cuenta de que el bebé necesitaba un cambio de pañal urgente. ¡Huele a moco! Como los guionistas de esta épica serie eran unos adelantados a su época, mientras en la TV aún estaba dando Fuerza Salvaje, la cuarta temporada se mandó una referencia super god a Power Rangers, pero específicamente a la super god Tormenta Ninja. Así Jack terminó metido en un Megazord para poder hacerle el pare a un enorme robot que estaba perturbando esta ciudad. El samurái caminó y caminó lentamente mientras los pobladores se aburrían. Pasaron varios días de Jack caminando tan lento que hasta Juan Salvador Gaviota iba más rápido que él. No obstante, el momento del combate de verdad había llegado. Todos nosotros habíamos esperado mucho tiempo épicos golpes y escenas de acción como esta. Sin embargo, el señorito terminó demostrando que podía copiar del estilo al Barón Rojo, pero digamos que la puntería no mucho. Debido a esto, mejor se acercó a darle épicos golpes con su espada. La lucha cuerpo a cuerpo se ponía más intensa, más destructiva, pero entonces, al verse casi vencido, el robot malo decidió usar su arma secreta. ¡Me da fuerza! Este golpe no fue para nada certero, por lo cual Jack lo destrozó fácilmente, dejando solo su cabeza como la de cierto robot ecologista. En su interminable búsqueda por encontrar cuál era el mejor whisky del mundo, luego de que Aku le dijera que este era el mejor, el Blue Label de Johnny Walker, él llegó a un bar donde se encontró con un tipo súper petulante y alzado que llegó con muchos aires ante todos. He venido a ponerle la falda a todos ustedes. Como Jack ya venía usando faldita hace mucho tiempo, se sintió súper ofendido, por lo cual terminó venciéndolo en un combate de espadas, donde al desarmarlo de una manera tan humillante, el señor terminó revelándole la verdadera razón por la cual lo estaba enfrentando. Te ofrecí mi amistad y te culeaste a mi perro. Nuestro buen Jack pasaría por un momento de amnesia muy particular donde le negaría su identidad a su amigo el escocés. Este le propuso muy amablemente que se vayan por allí a celebrar su reencuentro apenas el barco llega a alta mar. Los demás del barco se dieron cuenta de quién era él en verdad, así que empezaron a atacarlo para obtener la recompensa que había puesto Aku a su cabeza. El escocés, siempre buen pana con él, decidió emprender un épico viaje para saber qué había pasado con su memoria. Después de mucho navegar y navegar en el barco del holandés volador, parecía que todo iba a mejorar porque Jack por fin había conseguido un buen Blue Label, pero aquí nos equivocamos todos, porque en ese momento la tripulación caería hipnotizado por unos poderosos cantos. El único en no caer en todos estos hechizos fue el escocés, ya que el amor a su mujer lo protegía. ¡Cuánto estómago tiene este señor, por Dios! En el fondo del lugar se encontraría con unas divas potras caballotas que estaban deslumbrando a todos con su belleza, por lo cual el escocés pensó que finalmente había llegado a un legendario lugar del que tanto le habían hablado. ¿Este es el mundo de las waifus? Allí, él se dio cuenta de que ellas eran la verdadera razón por la cual el pobre Jack había olvidado quién era en verdad, por lo cual les dio batalla consiguiendo sacar a Jack del hechizo, y al tenerlo de vuelta le preguntó si se sentía bien después de tantas semanas hipnotizado, a lo que Jack le respondió con toda la sinceridad y confianza del mundo. Me arde la riata. Con todo en orden en su mente, Jack pasaría por distintas pruebas para ver de lo que estaba hecho. Tuvo la oportunidad de seguir de largo su camino directo a acabar con Aku, pero optó por ayudar a una pequeña pareja a salvar a su pueblo, ya que no quería que pasaran por lo mismo que él pasó al perder todo lo que tenía en manos de este demonio. Luego llegó a un pequeño témpano de pura paz donde se encontró con una hada que lo sedujo para que se quedara con él, hasta que de tanto compartir tiempo juntos, le llegó una noticia muy impactante. Estoy embarazada, Haringi. Debido a esto, él le dijo que saldría un ratito a comprar unos cigarrillos a la tienda,
pero de pasar unas semanas de Hakuna Matata, Jack se cruzaría en su camino con una trágica historia. Aku, como siempre tercerizaba trabajos para no pagar impuestos a Hacienda como a Rubius, mandó a un robot mercenario que haga el trabajo por él, chantajeándolo con que acabaría con su pequeño lomito. A este no le quedó más opción que salir de retiro para capturar a Jack, pero sus técnicas no eran tan avanzadas como él esperaba. Dio lo mejor que pudo pensando en estar con su único compañero de vida de vuelta a su lado, pero fue en vano y terminó perdiendo la vida en combate. Lolo, ocúpate de Lolo. Y ahora tomo para mantenerme. A partir de este momento, en la historia de Jack tuvimos una de las esperas más largas de la historia de la animación moderna, ya que para la quinta y última temporada tuvimos que esperar más de 15 años a que Adult Swim le diera una mano a Tartakovsky, el director de esta serie. Literal, dejé la cuarta temporada usando este Sony Ericsson. Si conoces otras pausas enormes que han tenido otras series, animes o lo que sea, póngalo abajo en los comentarios, los voy a estar leyendo. Así pasó mucho tiempo con toda mi generación poniéndole una enorme F a la historia de Jack, pero entonces ya con dolores de espalda, Jack volvió a aparecer con un look totalmente diferente para salvar a una inocente. Habían pasado 50 años desde que fue mandado al futuro, pero por efectos del viaje del tiempo y por el bien del guión, este no había envejecido absolutamente nada. Aku estaba muy aburrido porque en su plan, al ver como Jack había perdido su espada, se había sentado muy tranquilo a esperar a que el samurái muriera de viejo, cosa que no iba a pasar. Al haber perdido rumbo en su misión y haber fallado tantas veces, este vivía muy perturbado, sintiendo el peso de un mundo destruido sobre él y escuchando la voz de su padre, atormentándole cada vez que aparecía. ¡Perro sarnoso! Al recordar que tenía sarna, este se lavó las manos, pero los tormentos continuaron sobre él. La sombra de la única escapatoria poco digna se sentía sobre este a cada momento que la cordura lo abandonaba, y el alma de su papá en fuego le echó en cara que por preocuparse siempre por él, había descuidado su salud hasta el punto de enfermarse. ¡Medio cáncer! Paralelamente a esto nos enteraríamos que Aku había tenido varias hijas que las había entrenado con la única misión de ir por el samurái. Jack acabó con un rival más de relleno y así sería acorralado por las chicas superpoderosas, comenzando un combate donde Jack quedó totalmente desarmado. Ante la falta de esperanza, este se escondió teniendo un terrible debate consigo mismo sobre rendirse, diciéndole que no le importaba destruir a sus nuevas rivales, pensando que solo eran tuercas y tornillos. Su voz interior ya no quería seguir viviendo en este tiempo luchando por una meta que no iba a alcanzar y le sugería que se desviviera para por fin poder descansar, a lo que este le dijo que eso no era una opción, porque ahora era un héroe más formidable con mucho estilo, no como esos nerdos feos que usaban colita. ¿Te crees muy gracioso? Con toda esta confianza salió a enfrentar nuevamente a las hijas de Aku y al acabar con una de ellas se quedó muy impactado al ver que no era un robot, pero en el proceso este también había resultado terriblemente dañado. Río abajo con sus últimas fuerzas, él encontró refugio al lado de un lobo blanco mientras la sombra de la automorición lo atormentaba a cada momento. Su cuerpo se recuperaba muy lentamente a pesar de los cuidados que tenía, y su yo interno aparecía para mortificarlo aún más, diciéndole que si no hubiera aceptado esos tacos al pastor de las cariñosas no estaría tan débil y pobre. Esas cariñosas nos timaron. Así, después de pedirle que le dejara salir porque él sí podía cocinarle algo rico, Yo también tengo algo de tortillero, cariño. Jack optó por dejar de hablar con él porque estaba antojándolo demasiado. Se fue directo al bosque nevado y allí tuvo el enfrentamiento final con las hijas de Aku. De todo este enfrentamiento, solo una de las chicas salió con vida. Jack, que aún cargaba con la pena de haber acabado con un humano por primera vez, no la quería dejar estirar la pata allí, así que se la llevó consigo a pesar de que ésta le seguía diciendo que él era el verdadero mal del mundo. Con el pasar de las horas, digamos que Jack encontró más de una razón para llevársela consigo. Y ella finalmente empezó a notar que Jack tenía esa bondad que de pequeña se le arrebató en el entrenamiento con Aku. Ella empezó a dudar acerca de la versión de la historia que le habían dicho, por lo cual le pidió a Jack algo muy personal antes de empezar a confiar en él. Muéstramela. Y Jack, que no estaba animado a hacer eso porque justo esa noche hacía demasiado frío, le contó cómo fue su historia y que Aku había acabado con toda la belleza de ese mundo, pero una aventura diferente se desarrollaría lejos de allí, ya que el escocés, que aún seguía vivo, no había perdido el tiempo con su esposa, lo obedece a la morsa, teniendo múltiples hijas batalladoras. Este fue muy decidido a enfrentar a Aku con todo lo que le quedaba de energía. Sin embargo, el demonio no tuvo piedad y terminó acabando finalmente con él.
Jack y la waifu, que ya confiaba un poco más en él, se metieron en una misión de rescate para traer de vuelta a todos los niños de un pueblo. El samurái la pasó súper mal porque los niños estaban siendo controlados mentalmente para atacarlo y la chica había sido inmovilizada, ya que el malo quería ver los mejores momentos del mundial de Pokémon con compañía. Mira eso. Esta aprovechó que el malo estaba llorando por ver de nuevo a todos los compañeros de Ash para escapar y golpearlo, pero paralelamente Jack estaba viviendo una desgracia, ya que pensó que sin querer había hecho que todos los niños perdieran la vida, entregándose así a la tentación que lo rondaba. En esta situación, la hija de Aku le daría la vuelta al mundo buscando a Jack. Conoció en su camino a diversos amigos que el samurái había hecho en sus aventuras, conociendo la verdadera historia del mundo sobre lo que Aku había hecho y cruzándose su camino incluso con Bellota en sus horas más oscuras. Ella llegaría justo a tiempo después de antojar a todo el fandom. Jack estaba en un estado de trance tan fuerte que hasta se lanzó comentarios muy basados cuando lo único que ella quería hacer era ayudar. No le hagan caso, es mujer. Y que incluso a ella le había hecho ver la verdad de las cosas, terminando todo con Jack cambiando de opinión y poniéndose pícaro al ver que la waifu no lo dejaba de mirar. ¿Qué me ves? ¿Te gustó? Ahora juntos emprendieron camino para recuperar la espada de Jack en el lugar donde lo perdió hace muchos años y ahora tuvo que vencer a sus demonios internos para volver a ser digno de ella. Todo estaba listo para ir a por Aku, pero el romance terminó llamando a las puertas del corazón de estos tortolitos. Jack no podía controlar sus reacciones naturales cada vez que la tenía cerca la waifu. Se me está clavando algo. Se la pasaron combatiendo rufianes juntos, haciendo sombreritos bien chéveres, lamiendo muslitos y sobre todo combatiendo juntos para llegar hasta un inevitable beso tierno. Esta historia de amor pasaría por una complicación enorme, ya que Aku aparecería delante de ellos para comprobar si efectivamente Jack había recuperado su espada después de décadas sin ella. Aku recordó que su hija tenía parte de él en su interior, así que usó eso para hacerla enfrentar a Jack. Él no quería combatir con esta versión de ella porque con cada golpe le estaba hiriendo, así que terminó rindiéndose. Aku, que se regocijaba en su victoria, hizo una transmisión en YouTube morado para decirle a todo el mundo que al fin había ganado al haber capturado al samurái, pero esto fue su más grande error, ya que esto más bien fue un llamado para que todos los amigos que Jack había hecho fueran en su ayuda. Todos, absolutamente todos estaban allí. Los lomitos mineros, los saltarines, el escocés y muchas más habían acudido para dar la vida en la pelea final contra Aku. Jack aprovechó esta situación para escapar e ir por su espada, pero su novia aún no podía salir del control de Aku. Al hablarle directamente al corazón, esta pudo volver en sí y mucho más fuerte que antes, porque ahora ella podía usar los poderes de Aku al ser parte de él. Y aquí fue el momento donde el demonio sintió el verdadero terror, ya que también podía usar portales del tiempo, con lo cual ambos volvieron directo a la época de Jack. Desde el primer momento él no perdió el tiempo para atacar con todas sus fuerzas y así, tras un épico salto, finalmente acabó con él. Así, luego de tanto, la paz había sido devuelta para todos los pueblos del mundo e incluso para el futuro, que había sido salvado. Las celebraciones no se hicieron esperar, Jack se volvió el rey de su pueblo y todo nos llevó a una épica boda, pero el cambio en el futuro los terminó alcanzando. Sin Aku en la línea de tiempo, Ashi no hubiera existido nunca, así que terminó desapareciendo en brazos de Jack, el cual se quedó a deambular solo por el mundo con el corazón roto y el alma destrozada, ya que a pesar de haberlo dado todo, el poco amor que le pidió al destino se le fue completamente negado. Y así, mi gente, acabó esta épica historia, pero técnicamente no. ¿Espera, qué? En el año 2020 salió un juego llamado Samurai Jack Battle Through Time. Este tiene un final el cual el mismo creador de esta serie dijo que podían tomarlo como canon, en donde Jack y Ashi viajaban al pasado para acabar con Aku, pero esta vez la novia del samurái no desaparece y se quedan juntos a vivir el resto de sus vidas muy felices. ¿Cuál de estos dos finales les gustan más a ustedes? Los voy a estar leyendo en los comentarios. Ok, ahora vámonos de hocico para las curiosidades y cosas interesantes de la producción de esta serie, pero antes te recuerdo apoyar este video, que con eso le damos el empujoncito necesario al canal para llegar a los 100.000 suscriptores. Esta genial historia fue ideada por Genndy Tartakovsky en su demanda a Cartoon Network por tener un poco más de acción en su programación, ya que si bien toda mi generación estaba súper feliz con La Vaca y el Pollito, Johnny Bravo y las chicas súper poderosas y demás, a los Cartoons aún le faltaba ese toque de violencia necesario. Obviamente todo esto aparte de los animes que se transmitían ahí
ahí que evidentemente no eran Cartoons. Con el éxito de Dexter, los productores de Cartoon Network le dieron luz verde a su proyecto. Este desde el comienzo tuvo una idea clara de lo que quería proponer aquí, con estilos visuales diferentes, conceptos más para analizar, y esto se super notó desde el inicio porque pudo decir sin miedo a equivocarme que Samurai Jack es de los personajes que menos diálogos ha tenido en toda la historia de Cartoon Network o de la animación 2000era en general. Y no me vengan con que Pingu hablaba menos, ya que ese pingüino ya me han contado que era tremendo y lisuriento detrás de cámaras. Algo que caracterizó muy interesantemente esta serie es que se usa el cuadro de animación como un lienzo de varias secciones en diferentes momentos. Suelen cortarlo o moldearlo a su antojo en favor de la trama e intensidad de la historia que contaban en el respectivo capítulo. Usualmente no es algo que se tiene muy en cuenta para contar historias. Por ejemplo, si hago la comparativa con otras series, esto nunca se utilizó en ningún anime que he resumido hasta el momento en este canal, ni siquiera en Sakura, que es donde he visto que el aspecto visual también tenía un nivel brillante en detalle y muchas más cosas. Son propuestas diferentes, obviamente, y cada uno va por su lado. Un punto por el cual Samurai Jack es muy recordado es por su épico opening y ending que nos marcó a toda una generación. Y aunque ustedes no lo crean, este fue hecho y compuesto por nada más y nada menos que will.i.am. Así es, el vocalista y fundador de los Black Eyed Peas, los mismos que se inventaron este tipo de joyitas. Algo que se aprecia bastante es que para Latinoamérica no hayan tocado en nada este opening, ya que tampoco era necesario. Solo dicen dos palabras claramente: el watch out y Jack Jack Jack. Todo bien contigo, mi papi will.i.am, solo no debiste haber aceptado ese papel en la película de Wolverine. Hasta el momento le hemos echado muchas flores a esta masterpiece y obviamente esto también fue reconocido por los medios especializados, ya que durante los años que estuvo en emisión fue condecorado con 4 Emmys y 6 Annies. Que la última temporada de Samurai Jack fuera emitido en Adult Swim y no en Cartoon Network fue una luz del destino, ya que esto le dio libertad total a los directores para hacerlo en un tono más adulto y meterle turbo con darle una trama mucho más madura y más oscura. Así también el contrato solo era para una temporada final, así que fue preciso para cerrar toda la historia sin diluir nada en capítulos rellenos. En Cartoon Network la cuarta temporada la sentí un poco con capítulos que sobraban. Eso no quiere decir que eran malos, pero a veces habían pequeños arcos demasiado largos que no dejaban que la historia principal con Aku avanzara. Aún así, Samurai Jack es una serie que no tiene pierde por ningún lado. Es de mis samurai favoritos junto con Samurai X. Pero bueno, nada, cuéntame a ti qué te pareció esta serie y qué te gustaría ver próximamente en el canal. No olvides escribir tu watch out en los comentarios y nos vemos en unos días en un nuevo video bien sabroso y potente.